Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo CNA Video Podcast. En esta ocasión le presentaremos una entrevista grabada en el marco del evento Aqua Expo Manabí 2022 que se realizó en Bahía de Caracas el pasado 11 y 12 de mayo. Justamente tendremos una entrevista con uno de los conferencistas internacionales, Jesús Malpartida, quien se encuentra con nosotros. Jesús, bienvenido. Es biólogo. Tiene una maestría y un PhD en acuicultura, experto en calidad de agua y en aireación para producción acuícola en todos los sistemas de cultivo, desde larvas y alevinos hasta engorde. Jesús, muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí en esta entrevista en CNA Video Podcast. Muchísimas gracias, Chile, por la invitación. Muchísimas gracias a la Cámara Nacional de Acuicultura. ¿Cómo controlamos el oxígeno en las piscinas a cielo abierto, Jesús? Para poder controlar el oxígeno en piscinas a cielo abierto, nosotros debemos siempre tener en consideración los parámetros de calidad de agua. Parámetros los cuales nos van a indicar cuál es la necesidad de cada piscina en cada cierto momento. Es muy importante que nosotros tengamos en consideración el oxígeno disuelto y algunos otros indicadores puntuales, los cuales nos van a estar determinando si es que hay la necesidad de hacer algún tipo de manejo. ¿Cómo manejamos el oxígeno vía biológica y vía mecánica? Correcto. El oxígeno es el parámetro principal por excelencia. Para poder manejarlo vía biológica, nosotros podemos hacer uso de las microalgas y las bacterias que tenemos en todo cultivo en piscina camaronera. Y de una manera mecánica, pues utilizar lo que son los aeradores mecánicos. Una tecnología que se viene usando ya desde muchos años atrás en varios lugares del mundo. ¿Cuánto un aireador promedio puede transmitir oxígeno en una piscina camaronera? Claro, un aerador mecánico está transfiriendo de oxígeno por difusión en promedio en torno de unos 2.4, 2.3 kilogramos de oxígeno por hora por un aerador de 2 HP. Aeradores de mayores caballaje o de mayor potencia pueden transferir unos 8 o 10 kilos de oxígeno por hora, pero siempre con una potencia mucho mayor que 2 HP. ¿Cómo manejar la oxigenación o cómo manejar los aireadores en una piscina tomando en cuenta el invierno? Y el invierno aquí en Ecuador pues son las temperaturas más altas, ¿verdad? Entonces las temperaturas más altas van a, como le respondía a una participante de nuestro congreso, ¿sí? Vamos a tener la solubilidad del oxígeno muchísimo más baja. Y al momento de tener una solubilidad más baja, pues vamos a tener menos oxígeno en las piscinas. Este oxígeno va a tener que ser elevado utilizando estas estrategias que antes mencionamos, principalmente lo que es el recambio de agua y la aireación mecánica. ¿Y qué parámetros debemos estimar también? ¿Cómo debemos saber si nuestros parámetros están bien en una piscina camaronera en el contexto de una temporada invernal como esta? Sí, uno de los principales parámetros, como le digo, aparte del oxígeno disuelto obviamente, es la transparencia del agua utilizando el disco de seco. Esta transparencia del agua es muy importante que la midamos porque nos va a decir en qué momento nuestra piscina está ya dándote avisos de que la población algal es demasiado. Y por lo tanto hay que tomar algún tipo de manejo como el recambio de agua o controlar las algas de una manera. También tenemos otros indicadores que podrían ser el pH, que podrían ser una bajada de alcalinidad, etcétera. Pero siempre estos indicadores nos van a ayudar. Por eso que la medición de parámetros debe ser constante y bastante criteriosa. ¿Con qué frecuencia se deben medir los parámetros bajo su recomendación? La realidad que veo en Ecuador, lógicamente por ser tener fincas en las cuales tienen muchísimas piscinas, no se dan abasto para tantas lecturas como a mí me gustaría que se haga, y tal vez no solo que me gustaría, sino que las piscinas necesitan. Están midiendo 2 veces por día, a eso de las 4 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde. Agregaría, que puedan aumentarle una medición tal vez al mediodía para que puedan tener estimativas y comparar estos oxígenos cómo varían durante el día. Muy bien. ¿Podemos perder el control del oxígeno? Esa es la respuesta que vamos a tener luego de la siguiente pausa, cuando seguiremos conversando con Jesús Malpartida. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de CNA Video Podcast. Quédese con nosotros.
Revista Acuacultura ya en circulación. El camarón de Ecuador se destaca en ferias internacionales de Estados Unidos y España. Conozca más sobre técnicas diagnósticas para enfermedades bacterianas en camarones, usos, alcances y limitaciones. Le contamos sobre el efecto de la suplementación de nucleóticos dietéticos en el crecimiento y la respuesta inmune del camarón. Y conozca más acerca de la invasión del falso mejillón oscuro en piscinas camaroneras. Suscríbete en www.cna-medioecuador.com. Sé parte de Aquaexpo El Oro 2022, del 19 al 21 de julio en el Hotel Oro Verde de Machala. Inscríbete al congreso o separa tu stand en la feria comercial en www.aquaexpo.com.es. Contáctanos 099 59 72 885. Gracias por continuar en sintonía de CNA Video Podcast. Estamos conversando con Jesús Malpartida, conferencista internacional que participó en el Congreso Aquaexpo Manabí 2022 que se realizó el 11 y 12 de mayo pasado. En este momento vamos a retomar con la pregunta: ¿cómo podemos perder el control del oxígeno en las piscinas camaroneras? Justamente, Shirley, como comentado, pues el hecho de perder el control de los parámetros, o principalmente en este caso del oxígeno, hace que nosotros podamos preverlo cuando tenemos la capacidad de carga prácticamente ya en el límite. Esta capacidad de carga en el límite nos dice que los oxígenos en la noche se caen demasiado. Y ese crecimiento algal que se va a dar por el exceso de alimento que ya está teniendo dentro de la piscina hace que los oxígenos en el mediodía y en la tarde se aumenten. Cuando aumentan cerca al 100%, 110% de la saturación, perfecto. Pero cuando aumentan al 200, 250% de la saturación, ya es un indicador de que en el horario nocturno vamos a tener problemas. Entonces es en esos momentos donde no sabemos la capacidad de carga y cuánto más tenemos que poner de aireación, en los cuales nosotros tenemos o corremos el riesgo de que se nos mueran los camarones. Vale la pena preguntarle cuál sería la capacidad de carga óptima con aireadores en las piscinas. Claro, recordando que mucha gente históricamente han conseguido producir sin aireadores. ¿Cuánto? Más o menos en torno de unos 2.500 a 3.000 libras por hectárea. ¿Sí? Sabiendo que este es el valor, nosotros podemos decir que arriba de esto necesitaremos aireadores. Entonces todo productor puede calcular en términos de días cuándo que van a llegar a la capacidad de carga de 2.500, 3.000 libras por hectárea. Y esto lo pueden hacer sabiendo que si siembran con 15, 20, 30 por metro cuadrado, 200.000, 300.000 o 150.000 animales por hectárea, multiplicando por el tamaño del peso en un momento, van a poder tener estos 1.200 a 1.300 que se traducen en 2.600 a 3.000 libras por hectárea. En ese momento, a partir de ese momento, deben utilizar los aireadores celulares. Jesús, ¿y qué hacemos si realmente perdemos el control del oxígeno en la piscina? ¿Qué tocaría hacer en ese instante? ¿Cómo remediamos la situación? Claro, los manejos que podemos hacer o recomendamos que hagan parten desde el punto de vista, como usted mencionó, del output o el input mecánico, en prender los aireadores. Utilizar más aireadores. Si nosotros queremos seguir intensificando y tenemos que aumentar más aireadores, pues hagámoslo, porque es una de las maneras de poder seguir produciendo. Si no contamos con aireadores mecánicos, hay muchos productores aún aquí en Ecuador que no tienen aireadores mecánicos, sea porque no hay electricidad o porque en estos momentos no quieren comprar estos aireadores. Entonces, por lo tanto, trabajen bastante con lo que es la renovación, el recambio y el control de las algas para poder tener estos oxígenos más controlados. Precisamente, ¿cuál es el papel que cumplen las microalgas en la oxigenación de las piscinas camaroneras? Claro, las microalgas son importantísimos. Ahí sería el input biológico de la forma de manejar el oxígeno. El gran problema de estas microalgas, producto de la fotosíntesis, es que generan oxígeno multiplicado por la cantidad de algas que tienen o la concentración celular que tienen. Concentraciones celulares las cuales tienen que estar más o menos padronizadas para poder tener unas mejores cargas y de esa manera no tener estas variaciones de oxígeno tan altas. ¿Y cuál es el promedio recomendable de microalgas de estas células por mililitro? Sí, sabemos que tenemos el camarón
tiene por predilección las microalgas tipo diatomeas. Estas diatomeas deben estar dentro de nuestra piscina camaronera a concentraciones de 60.000, 70.000, 80.000 células por ml, tal vez un poquito más, ¿sí? Pero si lo podemos ver en términos de porcentaje, podríamos decir que un porcentaje ideal para nuestra producción es en torno de unos 30, 35, 40% de diatomeas. Y esto se hace o se consigue teniendo o manteniendo los niveles de sílica bastante elevados, en torno de 2, 3 miligramos por litro. Pero tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque hasta cierto punto sí se podría registrar una muerte masiva de microalgas. ¿Y qué podría producir esto? Claro que sí, si exageramos con estas fertilizaciones, aumentando el nitrógeno, aumentando el fosfato, aumentando el fósforo y aumentando incluso la sílica, ¿por qué? Todo en exceso es malo. Entonces, si nosotros encontramos piscinas en las cuales tenemos el problema de que tenemos 600.000, 700.000, hasta 1 millón de células por ml, pues vamos a estar teniendo problemas de colmatación de oxígeno y de presión en la noche completamente, y con eso vamos a tener la mortalidad. Sí, la mortalidad de algas se conoce como el die-off. Y esto muchas veces no solamente es recurrente de la falta de fertilización, también es recurrente del tiempo de vida útil de un alga. Si nosotros no renovamos o recambiamos, hacemos un recambio de agua, pues las cepas o las cepas que tenemos de algas van a poco ir muriéndose, va aconteciendo este die-off. También una lluvia fuerte, por ejemplo, puede ocasionar con el agua dulce y el agua salada. Sabemos que las células son unicelulares y tal vez no muy eficientes para acostumbrarse o acomodarse a nuevos ambientes. Entonces, con una cantidad de agua dulce o una cantidad de salinidad diferente con respecto al ambiente, estas células unicelulares van a acabar muriendo, produciendo este die-off. Die-off que va a generar una caída de oxígeno producto del consumo de materia orgánica que se va a dar de estos organismos muertos. ¿Y qué tocaría hacer después de eso? Para poder remediar esto, pues es necesario al prender los aeradores, porque vamos a monitorar el oxígeno, es lo primero. Y después de monitorar el oxígeno, prender los aeradores y tratar de hacer que empujen esta masa de algas que están muriendo para adentro, cerca de la compuerta de salida. Esta compuerta de salida nos va a permitir, sacando una tabla o sacando 2 tablas de la parte de atrás, ¿sí?, para poder hacer un efecto sifón y retirar esta materia orgánica que se iría a descomponer dentro de la piscina. Luego de esto, podemos colocar agua limpia y hacer una fertilización nuevamente en los padrones de 15 a 20 para 1 de nitrógeno sobre 1 de fosfato, 1 de fósforo y unos 2 miligramos de sílica. Eso sería una de las formas más prácticas de poder remediar este problema del die-off. Jesús, y bajo su experiencia, ¿cuál sería el promedio ideal del oxígeno en las piscinas camaroneras? Ideal debería ser el 100% de la saturación. El 100% de la saturación a las temperaturas que trabajamos aquí, 27, 28, 29 grados, y las salinidades promedio, pues 25, 26, 30 grados, algunos con agua dulce, ¿sí?, debería estar en torno a la saturación 6,5, 7 miligramos por litro. Sabemos que eso es fácil de conseguir durante el día, ¿sí?, pero durante la noche es muy difícil. Durante la noche debemos mantenernos como mínimo en un 50-55% de saturación, que eso equivale a decir unos 3,5 a 4 miligramos por litro más o menos. Si tenemos eso en nuestra última medición de 3,5 a 4 miligramos por litro, pues estaremos llegando durante el día a una buena cantidad de oxígeno. Nunca ultrapasar, nunca superar la barrera de los 200% de saturación, quiere decir eso 10 a 12 a 15 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir que hay un exceso de algas que nos van a pasar factura en la noche cuando nosotros veamos que el oxígeno se depleta completamente. Jesús, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos con toda la comunidad manabita en Aqua Expo Manabí. Gracias por este espacio en CNA Video Podcast. Nosotros nos encontraremos en una próxima oportunidad en este mismo programa. Muchísimas gracias. Tengan buenos días.